Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, me da mucho gusto el poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor y estamos muy bendecidos el poder estar aquí en Cuernavaca, Morelos, poderles saludar, poderles dar un abrazo y darles una palabra de parte de Dios. Estamos para servirles, ese es el propósito por el cual Dios nos envió para servirles, porque los amamos en Cristo. El tema de hoy es el quebrantamiento de un cristiano, es perfume agradable a Dios. Vamos a la palabra en el Salmo 51, verso 17, por favor. Salmo 51, verso 17. Dice así la palabra de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La palabra quebrantar significa triturar, casi hecho polvo, transformar, romper, cascar una cosa, ponerlo en estado de que se rompa más fácilmente. Es la palabra quebrantar. Vamos a ver algunos ejemplos de quebrantamiento en lo secular, en nuestras actividades diarias, en lo que podemos ver nosotros diariamente para que lo podamos entender un poco mejor. ¿Algunos de ustedes han usado o han visto una máquina para quebrar maíz? Ahí en el pueblo de mis suegros, ellos todavía hacen tortillas y bueno, todavía guisan en leña y bueno, son las tradiciones, ¿verdad? En los pueblos. Pero bueno, en una ocasión que me tocó ir allá de visita, visitarlos, vi ahí una maquinita, así más o menos, con una manija. Ya después ya vi que la estaban usando y ahí estaban metiendo el maíz así, el maíz completo. Y ya nada más le daban vuelta y salía el maíz así quebrado para los pollos, las gallinas. Y inmediatamente este ejemplo se me vino cuando empecé a estudiar la enseñanza, se me vino este ejemplo. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, las uvas se colocan en la prensa y luego en la estrujadora. La estrujadora es una máquina parecida también a la que quebranta el maíz, pero esta máquina es eléctrica, ¿sí? Se va metiendo ahí, se van metiendo las uvas y hay unos rodillos que van estrujando, que van van deshaciendo la uva y de esta manera puedan extraer el mosto. El mosto es el jugo de la uva que posteriormente se fermenta y esto con el propósito de elaborar el vino. La molturación de las aceitunas es el proceso mediante el cual se muelen o trituran las olivas. El objetivo de este proceso es conseguir la pasta de aceite, que es la primera fase necesaria para la obtención del aceite de oliva extra virgen. Otro ejemplo es el trigo. El trigo se muele para ocuparlo en diferentes productos como el pan. El proceso de molienda consiste básicamente en ir fragmentando el grano, separando las diferentes partes e impurezas y fragmentando en polvo más pequeño hasta lograr la harina blanca y fina. ¿Sí se dan cuenta? Cuando vamos a la tienda a comprar la harina, como ya es un polvo muy fino, porque ya pasó por un proceso de quebrantación. De la misma manera, el espíritu y el corazón del hombre deben ser purificados.
y quebrantados, transformados para que el hombre muera a la carne y se convierta en un ser espiritual. Dios quiere quebrantar nuestro corazón para extraer lo mejor de nosotros. Dios quiere triturar nuestro corazón para limpiarlo y purificarlo. Y de esa manera podamos ser convertidos a la imagen y semejanza de Cristo. Y de esta manera nuestros sacrificios puedan llegar como ofrendas agradables delante de la presencia de Dios. Quiero decirles que los judíos eran expertos en ofrecer sacrificios. ¿Cuántos saben esto? Ellos tenían toda clase de sacrificios para todo tipo de circunstancia. Eran expertos en los sacrificios. Sin embargo, llegó el momento en que estos sacrificios ya no eran agradables a Dios. Y Dios, a través del profeta Isaías, les muestra a los judíos la vanidad que estaban corrompiendo sus corazones. Vamos a la palabra en el libro de Isaías capítulo 1, verso 1 al 10. Perdón, Isaías capítulo 1, verso 10 al 16, por favor. Isaías capítulo 1, verso 10 al 16. Dice así la palabra de Dios: Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Esto es lo que está diciendo el Señor a su pueblo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso es lo que dice el Señor. Las ofrendas que estaba ofreciendo el pueblo de Dios no cumplían el propósito de expiación o propiciación para perdón de pecados. De hecho, al principio del pasaje, Dios lo relaciona con los de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que Dios destruyó con fuego y azufre por el pecado que se había agravado en ellos. La palabra expiación es la cancelación del pecado, es limpiar, absolver, liberar a la persona del pecado y sus consecuencias. ¿De qué manera el Señor nos libra del pecado? A través de la sangre de Cristo. Cristo murió, Cristo fue a esa cruz para que nosotros seamos perdonados y podamos ser limpiados del pecado. Porque antes estábamos nosotros enemistados con Dios y nuestro fin y nuestras consecuencias iban a ser devastadoras. Nada más y nada menos que el infierno, ese lugar de lloro y crujir de dientes. Pero gracias a Dios, que Dios en su amor y misericordia dio su vida por nosotros.
Entonces, la propiciación es una acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Es una acción agradable a Dios. ¿Cómo deben de ser entonces nuestros sacrificios? ¿Cómo deben de hacer nuestras ofrendas? ¿Cómo debe ser nuestro quebrantamiento ante Dios? Debe ser agradable. Y vamos a ver de qué manera lo podemos hacer, porque en el pueblo judío había orgullo, había soberbia, había avaricia, pecados sexuales, lujuria, adulterio, fornicación, había un desorden espiritual aborrecible ante los ojos de Dios. Por esta razón, Dios desechó los sacrificios abominables e impuros que el pueblo judío le estaba ofreciendo. Pero ahora Dios nos va a enseñar a través de un siervo cómo debemos nosotros de venir ante la presencia de Dios, cuál es la forma en que nosotros tenemos que quebrantar nuestro corazón ante Él. Y esto es a través de la vida del siervo David. David, después de que pecó contra Dios en lo que se refiere a Betsabé, la mujer de Urías, hizo todo lo necesario para mantener su pecado oculto, pero Dios lo sacó todo a la luz por medio del profeta Natán. ¿Cuántos conocemos esta historia? Esto nos enseña que ningún pecado queda oculto ante los ojos de Dios. No nos podemos esconder. David quiso esconder sus pecados, pero es imposible esconder la maldad que hay en nuestros corazones porque Dios lo sabe todo. La palabra de Dios dice que Él conoce hasta lo más profundo del corazón. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es llevar a la cruz y quebrantar nuestro corazón. Eso fue lo que hizo David, ¿sí? Fue entonces cuando David sintió dolor y pesar por haber ofendido a Dios. Él quebrantó su corazón, él reconoció, tuvo humildad de reconocer su pecado, de reconocer que había pecado contra Dios. Contra Dios había pecado, había hecho situaciones que habían afectado a una familia, pero el pecado es contra Dios. Contra Dios estamos pecando, directamente contra Dios. Él entendió que su pecado había agraviado a Dios. Entonces David se doblegó, se humilló delante de Dios y sintió que su espíritu y su corazón se quebrantaron dentro de él. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios reconociendo, arrepentidos de nuestros pecados, entonces nosotros sentimos que nuestro corazón se está quebrantando y que Dios está haciendo algo en él, en nuestras vidas. David entonces se doblegó y se humilló ante Dios. Quitó todas las barreras que había en su corazón y su espíritu quedó postrado ante Dios. ¿Saben que a veces nosotros ponemos barreras en nuestro corazón? Y a veces son barreras muy fuertes. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un corazón duro, pero Dios quiere hacer de ese corazón un corazón de carne, un corazón sensible a las necesidades de Dios. Y esto es solamente con humildad, solamente de esa manera va a poder transformar Dios nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice que Él conoce hasta lo más profundo, pero el corazón es... a veces cuando decimos, no, es que esta persona tiene un corazón muy lindo, pero Dios no dice eso. Ahorita vamos a ver lo que dice el Señor del corazón. Vamos a la palabra al Salmo 51, verso 3. Vamos a leer el 3 y el 4. Dice así la palabra de Dios. Es David humillándose ante Dios. Dice así, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es una oración de David delante de la presencia de Dios. David estaba hablando con Dios. ¿Cuántos de nosotros tomamos esta actitud con Dios cuando nosotros nos quebrantamos con Él? ¿Cuántos hacemos este tipo de oración, reconociendo nuestros pecados, diciéndolo, sí, Señor, me equivoqué, perdóname, no debí de haber hecho esto, Señor. No tuve la fuerza para poder resistir la tentación y pequé contra ti, Señor. Porque muchas veces decimos, de todos modos Dios me perdona, de todos modos no hay problema, si al último me arrepiento, pues me voy a su presencia. ¿Y cómo vamos a saber si nos va a dar tiempo de arrepentirnos? Porque no sabemos si hoy nos dormimos y si mañana despertamos. Entonces, nosotros tenemos que estar a cuentas todo el tiempo con Dios. Tenemos que quebrantar nuestro corazón delante de la presencia de Dios. David estaba contrito y humillado ante Dios. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos estamos presentando ante Dios? ¿Como los judíos en la época de Isaías? ¿O como el siervo David? Porque miren, vamos a ver este pasaje en el libro del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 6. ¿Cómo estamos presentando nuestro corazón? ¿Como los judíos que exhortó Isaías, el profeta? ¿O como el siervo David? ¿Hay orgullo en nuestro corazón todavía? ¿Hay soberbia? ¿O hay humildad? ¿Cómo está nuestro corazón? Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 4:6, dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra soberbia significa orgullo desmedido, altivez, vanagloria, arrogancia, egoísmo, la ambición, la ira, un deseo pretencioso de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo al sometimiento y a la obediencia a Dios. Eso es lo que significa soberbia. Si nosotros en alguna área de nuestro corazón estamos todavía manifestando este tipo de principios, es necesario que nosotros podamos empezar a trabajarlos. ¿Para qué? Para que entonces nuestro corazón sea quebrantado delante de Dios y nos podamos presentar con humildad ante Él. Porque este tipo de cosas Dios las desecha. Todo esto es abominación contra la presencia de Dios. Por otro lado, la humildad, en las escrituras hebreas, la palabra humildad se deriva de una raíz anán que significa aflicción, mansedumbre, sometimiento, obediencia, hacerse bajo, sumisión, sumisos. En una sola frase podemos decirlo de esta manera, es que yo mengüe para que Cristo crezca. Es decirle a Dios, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Eso es un acto de humildad ante Dios. De otra manera, entonces nosotros estamos manifestando todavía orgullo, estamos manifestando arrogancia, altivez de nuestra vida, y eso no va a llegar como una ofrenda agradable a Dios. Vamos al Salmo 34, 18. Así dice la palabra de Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Alguien se acuerda qué es lo que estábamos cantándole al Señor en el tiempo de alabanza? Decía la alabanza, por los quebrantados de corazón Dios habita con los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de nosotros somos una habitación con Dios? ¿Estamos quebrantados ante la presencia de Dios? ¿O necesitamos quebrantar nuestro corazón para que Él pueda habitar en nosotros? La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templos de Dios. Y nosotros tenemos que prepararnos para que nosotros seamos una habitación y Dios pueda habitar en nosotros. Porque de otra manera, ¿cómo puede
habitar Dios en una persona cuando hay altivez, cuando hay orgullo, cuando hay arrogancia, cuando hay egoísmo. Es imposible que Dios pueda habitar en una persona así. Tenemos que pedir la ayuda de Dios, que Dios nos ayude. Ahora, ¿por qué Dios nos exhorta a quebrantar el corazón? Porque del corazón se manifiesta el pecado. Marcos 7:21. Evangelio de Marcos capítulo 7:21. Dice así el Señor: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Salen del corazón. Por eso Dios quiere que quebrantemos nuestro corazón ante Él. En el libro en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 19 al 21, dice así la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios nos está haciendo una amonestación el día de hoy. Dios nos está haciendo una exhortación el día de hoy. Que si nosotros estamos todavía practicando algunas de estas manifestaciones, es necesario que nosotros quebrantemos nuestro corazón ante Dios, nos pongamos a cuentas para que Él pueda quebrantarnos y pueda cambiarnos. Ahora, ¿qué nos enseña esta palabra? Que sin quebrantamiento del corazón no hay salvación. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren llegar a la presencia de Dios en el tiempo ahora sí que en el tiempo de Dios, cuando Dios lo permita? ¿Cuántos queremos llegar a la presencia de Dios? ¿Cuántos queremos ser salvos? ¿Cuántos queremos estar una eternidad con Él? Todos queremos estar una eternidad con Él. ¿Qué tenemos que hacer? Quebrantar nuestro corazón. Porque sin quebrantamiento de corazón no hay salvación. Porque a veces pensamos que automáticamente somos salvos porque nos congregamos y decimos que somos cristianos. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos manifestando un quebrantamiento genuino? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo humildes con Dios cuando le fallamos? Cuando pecamos contra Él. ¿Cuántos lo estamos haciendo correctamente? Porque si quebrantamos nuestro corazón con humildad ante Dios, entonces nuestro quebrantamiento y nuestro corazón subirá como una ofrenda agradable delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 15, dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice el Señor. ¿Cómo está nuestro corazón, amados hermanos? Si examinamos un poquito nuestro corazón, ¿cómo está nuestro corazón? Si Dios en este momento viene y quebranta nuestro corazón, ¿cómo lo encuentra? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Todavía hay maldad? ¿Todavía hay pecado? ¿Cómo está nuestro corazón? Si quebrantara Dios nuestro corazón, ¿saldría un olor fragante para salvación y vida eterna? ¿O saldría un olor de muerte
para muerte eterna. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay lepra? ¿Hay pecado en nuestro corazón? ¿Qué le pasó al profeta? Fue al profeta que metió la mano y dice que la mano salió, le metió la mano a su corazón y dice que salió leproso. Si nosotros espiritualmente pudiéramos meter la mano en nuestro corazón, ¿saldría con un olor limpio, agradable delante de Dios? ¿O saldría leproso, sucio? ¿Cómo saldría? ¿Oliendo, oliendo gratamente a Dios o con un olor de muerte? Todos nosotros sabemos en qué condición estamos, pero por eso Dios da la palabra, por eso Dios nos exhorta. Quiero decirles que en la Biblia hay una historia en los evangelios de una mujer que tenía un frasco de alabastro y dentro de este frasco había un perfume muy caro con un olor muy fragante. Esto lo podemos ver en el libro del Evangelio de Marcos. Vamos al libro de Marcos capítulo 14, verso 3. Dice así la palabra. En el Evangelio de Marcos capítulo 14, verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Quiero decirles que María en ese momento hace una ofrenda especial al Maestro. Ella se acercó a Jesús con un vaso de alabastro que contenía un perfume de nardo puro de gran precio. Lo que esta mujer estaba reflejando, lo que esta mujer estaba haciendo, es que ella estaba quebrantando su corazón ante Dios, ante el Maestro. Ella estaba entregando lo mejor que tenía y lo estaba llevando a los pies de Cristo. Se estaba esforzando en llevar una ofrenda agradable de sacrificio para el Señor. Le estaba dando lo mejor que ella tenía. De hecho, le estaba entregando su vida en ese momento. Le estaba diciendo, Señor, heme aquí, ayúdame, Señor, perdóname, porque mi vida no está correctamente presentable ante tu presencia, Señor. Era lo que le estaba diciendo al Maestro. ¿Cuántos de nosotros no hemos entregado nuestra vida a Jesús? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos presentado como una ofrenda agradable delante de la presencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros todavía no hemos permitido a Dios que Dios quebrante todo lo que hay en nuestro interior? Todavía se manifiesta el orgullo, todavía se manifiesta la soberbia, la altivez. Todavía hay situaciones que nos están apartando de la presencia de Dios. ¿Sí? Todavía no tenemos la revelación de Dios. Es necesario que nuestro corazón sea quebrantado delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos quebrantar nuestro corazón el día de hoy? Vamos a ponernos de pie, hermanos.
La palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 11, 29 dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sabemos que en cualquier circunstancia el mayor ejemplo es el ejemplo del Señor Jesús. Él es nuestro maestro, Él es nuestro modelo a seguir. Dice el Señor: lleva mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros tenemos que ser conformados conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo. Él fue humilde de corazón, y esto nos lleva a una reflexión. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos? Emocionalmente, físicamente, espiritualmente, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos cansados? ¿Nos sentimos angustiados? ¿Nos sentimos desanimados? ¿Cómo nos sentimos? A veces nos sentimos desanimados, a veces estamos angustiados, estamos vituperados, estamos enojados, estamos amargados. Esa es señal de que no hemos quebrantado nuestro corazón ante Dios. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros somos humildes de corazón, entonces va a haber descanso y haremos descanso para nuestras almas. Tenemos que quebrantar nuestro corazón ante el Señor. El día de hoy lo podemos hacer. Si tú estás dispuesto a hacerlo, vamos a platicar con Dios, vamos a orar con Dios y vamos a pedirle que nos ayude. Que nos ayude, que si nosotros no hemos sido humildes, no nos hemos arrepentido de corazón, si hemos tomado la actitud que tomaron los judíos en el tiempo de Isaías, donde él estaba haciendo una exhortación, donde él estaba diciendo: todo lo que ustedes están haciendo ya no es agradable a Dios. Están trayendo sacrificios impuros, están trayendo sacrificios inadecuados delante de la presencia de Dios. Estaban trayendo animales defectuosos, estaban trayendo animales gordos con sebo. ¿Qué sacrificio le presentamos a Dios nosotros? Reconocemos nuestras debilidades ante Él, lo alabamos y lo amamos con todo nuestro corazón. Reconocemos que nos hemos equivocado y hemos pecado contra Él. Venimos con un corazón constricto y humillado ante su presencia. Reconocemos nuestra necesidad. ¿Cómo estamos, hermanos, ante la presencia de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? Señor, en esta tarde, Señor, te pido, Padre, y te agradezco, Padre, por este tiempo que nos permite, Señor, venir delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, tú nos has dado una palabra, Señor, porque tu voluntad fue, Señor, que estuviéramos aquí, Señor, cada uno de los que estamos aquí, recibiendo, Señor, esta palabra, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. No te podemos engañar. Tú sabes las intenciones del corazón, Señor. Tú sabes, Señor, qué ofrendas te estamos dando, Señor. Señor, tú sabes si nos estamos esforzando para darte lo mejor, Señor. Lo mejor de nuestra vida, Señor. Nuestra vida misma, Señor, si nos hemos entregado a ti, Señor, si nos hemos consagrado a ti, Señor. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes, Señor, si vivimos en santidad, Señor, si somos íntegros ante tu presencia, Señor. Tú lo sabes todo, nada hay oculto, Señor, ante tus ojos, Padre. Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Algunos vienen cansados, Señor. Algunos vienen, Señor, desanimados, Señor.
con problemas, con enfermedades, según, y muchos, Señor, hemos pecado contra ti, Señor, y no nos hemos arrepentido, Padre. Hemos manifestado, Señor, soberbia, altivez, y no nos hemos presentado humildes, Señor, ante ti, Padre. Perdónanos, Señor. Quebranta nuestros corazones, Señor. Quita toda maldad, Señor. Límpianos, Señor. Purifícanos, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Aquí están nuestros corazones, Señor. Te los entregamos, Señor, a ti, Señor, en esta tarde, Padre. Queremos menguar, Señor, nosotros a nuestros pensamientos, Señor, para que tú crezcas en nosotros, Señor, y seas formado en cada uno de nosotros, Señor. Y podamos seguir caminando, Señor, podamos seguir madurando, Señor. Y podamos seguir, Señor, cada día, Señor, cumpliendo el propósito de ser cada día más como tú, conforme a tu imagen y semejanza, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a tus hijos, ayuda a tu pueblo, Señor. Tú puedes ver el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Señor, queremos que nuestro corazón llegue a ti como una ofrenda agradable, Señor, como un perfume, como el perfume más exquisito, Señor, que podamos nosotros apreciar, Señor. Que de esa manera pueda llegar nuestra vida a ti, Señor, nuestro corazón, Señor, con un olor grato, Señor. Señor, si nuestro corazón está sucio, límpialo, Señor, purifícalo, Padre. Por favor, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, con todo mi corazón, Señor. Oro, Señor, a ti, clamo a ti, Señor. Escucha, Señor, este clamor y esta oración, Señor. Queremos obedecerte, Señor. Queremos agradarte, Señor. Ser hijos, Señor, que te agraden, Señor, a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, Señor. Que busquemos cada día más la santidad, Señor. La integridad delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Señor, todo esto te lo pido, Padre, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿No está grabando? Hermanos, pues le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, que haya puesto en su corazón el poder recibir esta palabra. Y bueno, le pedimos al Señor que nos ayude a ponerla por obra, que la podamos entender, la podamos aplicar en nuestra vida y la podamos compartir también, ¿verdad? Nos despedimos de los hermanos que nos siguen a través de redes sociales. Bendecimos sus vidas y que tengan una excelente tarde.